Gracias, diputado Virgilio Caballero. Muy buenos días a todas y todos los aquí presentes. Yo quiero en primer lugar agradecer la invitación que se nos formuló por el Grupo Parlamentario de Morena a través del diputado Virgilio Caballero, que es un especialista en la materia de comunicación, en algún tiempo director incluso del canal del Congreso, y también desde luego por nuestros amigos de la revista Zócalo, que son coorganizadores. Carlos, muchas gracias por la invitación, y a nuestros amigos directivos de la revista, que se han efectivamente especializado prácticamente desde su nacimiento. Es una publicación que se ha dedicado fundamentalmente a los temas de la comunicación en general y de la comunicación política en particular. El tema, como bien lo comentaba Virgilio Caballero, que será motivo de las deliberaciones en las próximas horas en este foro, es de una altísima importancia. El modelo de comunicación política en riesgo, se pregunta el título del propio foro, y como bien se decía, la comunicación y la política cada vez más claramente van de la mano y están indisolublemente entrelazadas. Hoy estamos precisamente en el escenario de un debate en el que se pone en el centro si ha de modificarse este esquema de comunicación política que resultó de las elecciones, de las reformas, constitucionales de 2007, que luego se completaron con las reformas legales en materia electoral en el 2008, y no se debe olvidar que estas reformas, estas modificaciones que fueron de una enorme importancia en su momento, fueron al mismo tiempo resultado de lo que había pasado en los años previos al 2007, y especialmente lo que sucedió durante la campaña presidencial del 2006, que llevó a que en lo que ha sido la elección más cuestionada, quizá después del 88, cuando empezó a haber una competencia político-electoral verdadera en el México moderno, en el 1988, el 2006 fue cuando precisamente tuvimos aquella elección que, según los números de la autoridad electoral, fueron con una diferencia de 0.56%, y nunca quedó la satisfacción de que esos números se hubieran ajustado a la realidad. Y en medio de ello, lo que estuvo presente fue una enorme distorsión en el manejo de la comunicación política, porque se dio una clarísima intromisión de intereses ajenos a los partidos políticos, a los candidatos, a lo que en sí mismo sería un proceso político electoral de carácter democrático. Se recordará cómo los organismos empresariales, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, entraron directamente a la denostación de adversarios al status quo. Y esto que generó una enorme tensión, quedó allí registrado, y no hay que olvidarlo, en la historia reciente de nuestro país, y como intención de encontrar una salida a la enorme tensión política que se mantuvo después de las elecciones del 2006, fue que se abrieron senderos, que se tendieron puentes, que permitieron finalmente arribar a un modelo en el que quedara claro
que la adquisición o el derecho de participar en medios de comunicación en campañas electorales, aquí también llegando la diputada Rocío Nale, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, que ningún partido político y ningún candidato, ni en periodos de precampaña ni en campañas electorales, podía comprar tiempos en radio y televisión para promocionarse, porque esto llevaba a ser claramente inequitativas las campañas políticas, a distorsionar el interés legítimo de una elección, de una contienda democrática, porque entonces aparecería o seguiría apareciendo en los espacios de radio, televisión, comprados abiertamente o solapadamente comprados, en una clara competencia desleal con los que menos tienen. El que más puede comprar, el que más tiene es el que más puede comprar, y por lo tanto los otros fuera de la posibilidad de contiendas electorales equitativas, ya no diría yo igualitarias, sino equitativas en relación con su propio peso electoral. Había ciertamente reglas que atenuaban de alguna manera la incursión en los espacios oficiales que se tenían hasta ese entonces, pero se seguía desde luego permitiendo la compra de espacios noticiosos o de espacios de segmentos de promoción partidistas o de candidaturas, dependiendo de la capacidad económica y de las relaciones con los directivos de los medios de comunicación por parte de partidos e incluso por parte misma del gobierno. Y hoy que se abre de nueva cuenta camino la discusión al respecto, lo que llama precisamente la atención es que se quiera regresar a estos esquemas previos a las reformas del 2007, en donde otra vez se dice solo de manera limitada, pero que se pueda lograr el que se adquieran tiempos comprados en radio y televisión por partidos políticos, por candidatos, etcétera, y con el señuelo de, pero todo regulado, todo limitado, que no se nos olvide. Yo debo decir que las democracias más avanzadas, particularmente las europeas, que han desarrollado reglas de competencia electoral mucho más claramente democráticas, más equitativas entre los distintos contendientes, mantienen inalterables los esquemas de comunicación política en donde la única posibilidad de acceder a los espacios en radio y televisión es el otorgamiento que por medio de la autoridad electoral se hace a los partidos políticos de los tiempos oficiales, que además están contemplados en la Constitución y en las leyes normativas correspondientes. Entonces, hoy se dice que porque puede aparecer más alguien que se promociona o se autopromociona, o algunos que aparecen excesivamente, y que eso de antemano pone en riesgo la posibilidad de una contienda en términos democráticamente equitativos. Y me parece que en realidad los argumentos que se dan son verdaderamente insostenibles. Es al final de cuentas querer regresar a un esquema que parece que se les olvidó muy pronto por qué llegamos a él, por qué llegamos a este nuevo esquema, a esta nueva situación. Cuando nos han preguntado, lo digo con todo respeto a los directivos integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, sobre la opinión que por lo menos nosotros y un servidor tiene al respecto, ha sido clara y tajantemente que no estamos dispuestos a modificar en lo esencial el esquema de comunicación política que resultó de las reformas de 2007 y de 2008, que podemos en todo caso encontrar, y siempre es posible encontrar, mecanismos de perfectibilidad para que podamos ajustar
aspectos que tienen que ver con cómo evitamos algunas distorsiones y algún excesivo bombardeo a través de la spotización, como le hemos dado en llamar, a todas horas en los tiempos de campaña. Lo mismo cuando no casualmente las cámaras empresariales han regresado a la pretensión de que volvamos a los esquemas previos a 2007, con mucha claridad les hemos dicho también que no olvidamos que justamente quienes en ese momento encabezaban las cámaras empresariales fueron los que estuvieron detrás precisamente de lo que finalmente nos vimos obligados a hacer por la realidad en las reformas de 2007 para hacer más parejo la cancha, más pareja la cancha de la disputa electoral. Que hay que modificar algunas cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la denominada spotización, para que podamos incluso compactar tiempos y poder permitir que los mensajes que se emitan por partidos políticos en campañas o candidatos ya en campañas o precandidatos en las precampañas, para que se puedan transmitir con mayores posibilidades mensajes con carácter programático más claro, o acordar con la autoridad electoral y los candidatos que se puedan armar dentro de los, como parte de los tiempos oficiales de cada quien, debates que puedan ayudar a que haya una mayor y mejor distinción de las propuestas de candidatos y partidos. Por supuesto que sí, lo hemos dicho desde hace varios años, y creo que aquí en esta legislatura podríamos abonar quienes la integramos, aquí de distintos grupos parlamentarios. En este caso concreto, en este foro, estamos tres expresiones que nos identificamos como parte del espectro de la izquierda representada en la Cámara, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PRD, aunque tengamos una representación institucional en esta parte inaugural, pero no quiero dejar de expresar un punto de vista que tenemos y que por lo tanto también habrá que dejar muy claro que estamos, y es parte de lo que tendrá que, estoy seguro, abordarse en las próximas horas en este tan importante foro, que estamos dispuestos a revisar aspectos que mejoren los mecanismos, los instrumentos de comunicación política, pero que no significan en modo alguno retrocesos. Desde nuestro punto de vista, el pretender que se abra el camino, la puerta, la rendija, para que se pueda regresar a comprar espacios en radio y televisión para campañas políticas, como también para que indiscriminadamente los gobiernos sigan utilizando tiempos oficiales o puedan estar comprando tiempos oficiales, de ninguna manera estaríamos dispuestos a eso, a mejorar en la perspectiva de mantener la esencia de este esquema de comunicación política como resultado de estas reformas. Por supuesto que sí, y que creo que estamos además obligados y necesitados, porque también hay que escuchar el reclamo de sectores importantes de la sociedad que ya empiezan las campañas políticas y empiezan los spots en radio y televisión y mejor le cambian al canal que están viendo para pasarse a otro, y yo creo que eso no es saludable para la democracia. Por eso yo quería compartir, Virgilio, René, diputada Nale, un poco así rápidamente en la parte inicial de este foro tan importante, estas reflexiones, dejarlas asentadas aquí para la reflexión que será motivo de las deliberaciones en las próximas horas, y desde luego desearles el mayor de los éxitos y reiterarles nuestro agradecimiento por la invitación, porque estoy seguro que de aquí van a salir cosas que nos van a servir a nosotros para nuestro trabajo parlamentario en las próximas semanas, y que le van a servir al país para avanzar en ensanchar una ruta de desarrollo democrático en los próximos meses y años.
Muchas gracias. Diputados PRD, más cerca de ti.